marzo de 2023 y seguimos adelante conforme tenemos la programación establecida en el marco del programa de la diplomatura. Es importante que puedan aprovechar la clase de hoy para, en cierta forma, darle continuidad al recorrido que vienen llevando adelante a lo largo de este módulo y también ir preparando y apuntando dudas, preguntas o inquietudes que tengan, sobre todo en materia de contenido, porque bueno, la semana que viene tenemos la cuarta clase, la última de este módulo, y luego vamos a dar lugar para que puedan realizar la actividad de acreditación del módulo. Euge se va a estar refiriendo más en detalle acerca de la misma, lo que les podemos anticipar para que lo tengan en la cabeza y también sepan que se deberán ir organizando, es que se va a tratar de una actividad autoadministrada que podrán llevar adelante directamente en el campus virtual en un formato muy similar a los cuestionarios que ya han llevado adelante en otros módulos. Así que bueno, esto es importante para que lo tengan presente, para que se puedan ir organizando, sugerirles también que puedan ir repasando y revisando los materiales del módulo, no solo de cara a la tutoría del jueves y para ir cumplimentando las actividades que les hemos ido indicando, sino también para poder culminar exitosamente este módulo y seguir adelante con la programación de la Diplo. Sepan también que, como les anticipamos a principio de año, vamos tratando de construir un hilo conductor, donde los contenidos no solo muestran una relación general entre sí, sino también donde esperamos que este recorrido a ustedes les alimente la mochila o la caja de herramientas para la elaboración del trabajo final integrador, que es la elaboración de esta idea proyecto que anticipamos a principio de este año. Así que resaltar un poco esta idea, ¿no? Que el recorrido que ustedes hacen tiene que ver con fortalecer esta capacidad de cada actor en el territorio. En este caso ustedes son personas que están estudiando una diplomatura, pero también son estudiantes, trabajadores, son miembros de una ONG, son parte de una repartición estatal. Bueno, este espacio busca, o tienen otros roles, este espacio busca eso, fortalecer capacidades territoriales de los agentes, de las personas que están en las organizaciones del territorio para generar intervenciones, para generar ideas, proyectos. Así que eso es importante que lo tengan a la cabeza porque es el norte que queremos potenciar y mejorar con esta diplomatura. Bueno, de mi parte, nada más, ya ocupé 2 minutos y medio con la introducción, así que Euge, adelante con la clase y bueno, buenas tardes para quienes se han ido también sumando en estos últimos minutos. Hola chicos, ¿cómo están? Casi vuelco el mate. Buenas tardes. Bueno, siempre acompañando las palabras de Maxi tan atinadas de que todo lo que se desarrolla en esta diplomatura les va a servir tanto en su trabajo como en sus roles personales, laborales, en las diferentes organizaciones que estén. La clase de hoy tiene mucho que ver con lo que dice Maxi. Ya les voy a ir explicando por qué. ¿Se acuerdan que nuestra deuda pendiente era hablar de árbol de problemas y la técnica de análisis FODA, ¿sí? Veníamos con eso, ¿lo recuerdan? Me gustaría abrir esta clase preguntándonos qué es un problema, ¿sí? ¿Qué vuelve a algo problemático? Creo que ya hemos tenido esta discusión en otros momentos de la diplomatura, pero es algo muy importante de volver porque es la pregunta que va a atravesar a toda la clase. ¿Qué es un problema? Dice Martín, una situación que necesita solución, algo para resolver, excelente. María Esther, abrí el micrófono. Sí, buenas tardes. Es una situación que se presenta, pero que además de que se requiere una solución, como dicen los compañeros de la clase, es posible encontrarla la solución. Muy bien, me encantó. Nos lleva a problematizar, a buscar
a tensionar esa situación para encontrar la solución, porque si no sería un dilema. Muy bien, me encantó. Francisco, ¿tenés la mano levantada? Y Angelina. Primero Hola, abrí el micrófono, Fran. hola, profe, buenas tardes. Hola, Fran. Sí, el problema es un conflicto que yo tengo que tratar ahora de resolver. Tengo que programar y gestionar algo para resolver esa inquietud. Totalmente. Angelina, ¿levantaste la mano? Sí, el problema, cuando tenemos un problema, tenemos que pensar cómo solucionarlo de la mejor forma, más rápida, digamos, por el tema que nos lleva tiempo y si estamos en una empresa nos lleva dinero Muy y bien. gastos, Y si ¿no es estamos en cierto? el Estado, también nos lleva dinero. Sí, Exacto. Eso es muy importante. No solo el mercado pone dinero para Sí, solucionar problemas, el Estado también lo pone. Muy bien, exactamente. ¿No? Y también nos lleva el capital humano, porque si no sabes de ese problema, tenés que buscar a alguien que haya estudiado y haya capacitado sobre ese problema. totalmente. Y como sabemos, los recursos son finitos, limitados, tanto para las empresas como para el Estado. El recurso siempre va a ser un recurso limitado. Bueno, ahora de todo esto que ustedes vienen diciéndome está muy interesante, pero no distingue lo que es un problema personal de lo que podríamos decir un problema público, un problema social. Me gustaría presentarles un video de Joan Manuel Subirats, que es un académico español, especialista en políticas públicas. Debo confesarles que para mí estudiar políticas públicas de la mano de este intelectual fue de las maneras más fáciles de abordar la materia, fue con quien yo entendí las políticas públicas y qué es problema público. Así que me gustaría mostrarles un video, me gustaría que tomen apuntes del video, porque vamos a ver la diferencia entre un problema de índole personal de un problema de índole público, digamos. Si a mí se me rompió la cocina de mi casa, no es un problema que vaya a tener el Estado que resolverlo, es un problema que tengo yo como individuo. Ahora, si se rompió la cocina de una escuela que da de comer, si se rompió la cocina de un hospital donde se cocina para enfermos, ya estamos hablando del mismo problema que en distinta índole requiere la atención del Estado y en otra no, ¿sí? Voy a presentarles el video. Yo hago todo con un cuidado porque esta compu es lentita. Quiero que lo veamos. Ahí creo que se ve bien. ¿Se ve amplio? Háganme ok con la manito. ¿Lo ven bien en sus compu? Bueno, ok. Yo voy a sacar mi audio. Voy a sacar mi audio y voy a pasar el video. Si se escucha bajito o algo, me dicen en el chat. Toda política pública arranca a partir de la constatación de que existe un problema de carácter social sobre el cual la propia interacción social no acaba de resolverlo y por lo tanto se exige la participación y la implicación de los poderes públicos y por eso hablamos de una política pública. Por lo tanto, un elemento central en cualquier digamos, proceso de análisis y de gestión de políticas públicas es la definición de un problema, ¿no? ¿Por qué eso es un problema y nos obliga a actuar? Diríamos que en este sentido una política pública es una oportunidad de mejora, ¿no? Es decir, si estamos en una situación A que entendemos que es problemática, ya lo intentaremos ver qué quiere decir problemática, la hipótesis es que aplicando una política pública
conseguiremos, ¿no?, pasar de una situación en la cual no estábamos bien, pasaban cosas que no nos gustaban, a una situación que es mejor, ¿no? Es decir, que es mejor de la que estábamos antes. Esto no quiere decir que la nueva situación haya resuelto todos los problemas, sino que es una situación que es incrementalmente mejor que la anterior. Porque ya sabemos que, digamos, la política pública lo que hace es trabajar, como decía Wildavsky, con dianas que se mueven. Es decir, que cuando alcanzamos una, resulta que entonces eso que antes considerábamos que habíamos pensado mejor que lo que teníamos, en comparación con lo que podríamos llegar a ser, pues nos obliga a volver a actuar. Por lo tanto, nunca resolvemos del todo los problemas, ¿no? Los problemas se desplazan, se mueven. Y las... Miren esto que importante de nunca resolvemos de todos los problemas, sino que los problemas se desplazan hacia lo que sería una situación ideal. Esto vayan apuntándolo porque es muy bueno y de paso evita la frustración en nuestros trabajos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre un problema está totalmente terminado, por más que se haya encontrado la solución. Pasa con los planes de vacunación. Vieron, chicos, que cada tanto, por ejemplo, la rubiola, si yo no me equivoco, que es una enfermedad que está extinta, cada tanto hay que reforzar ese calendario de vacunación. ¿Por qué? Porque por más que ya estemos muy cerca de haber solucionado el problema, cada tanto vuelve, porque la solución es en gran parte una aproximación a que esté solucionado. Las políticas de alguna manera van siguiendo esas estelas. Claro, si eso es así, es decir, si la política pública se plantea, ¿no?, como una forma de traslado de una situación que no nos gusta a una situación que nos gusta un poco más que la que teníamos, el elemento central a la hora de definir la política será entender qué es un problema, ¿no? ¿Por qué eso es un problema? Por lo tanto, diríamos, un problema de entrada, y eso forma parte del sentido común, sería una situación que no nos gusta. Pero, ¿con eso podemos realmente formular una política pública? Es decir, no nos gusta que haya pobreza, no nos gusta que haya desigualdad, no nos gusta, como decíamos al principio, ¿no?, en la sesión introductoria, que haya accidentes de tráfico. ¿Pero con esto podremos realmente plantear una política? Claro, necesitamos hacer un paso más, ¿no?, que es trasladarnos de esa situación que no nos gusta a un elemento operativo, ¿no? Es decir, lo que estamos buscando es pasar de ese genérico no me gusta a algo que sea operativo y que nos permita construir una política de respuesta. ¿Qué quiere decir que no nos gusta? Que hay una discrepancia entre lo que nos gustaría que pasara y lo que sucede. Por lo tanto, estamos hablando de una discrepancia entre lo normativo y lo positivo, ¿no? Lo positivo en el sentido que es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Entre el deber ser y el es, ¿no? Esta es la discrepancia central, ¿no? No, digamos, no debería haber muertos por accidente de tráfico, hay muertos por accidente de tráfico. No debería haber personas que estuvieran en situación de exclusión social, hay personas con situación de exclusión social. Aquí estamos introduciendo un elemento de valores, ¿no? Estamos incorporando al análisis un elemento de carácter normativo, ¿no? Este es el arranque del problema, lo que nos hace actuar, ¿no? Lo que nos obliga a pensar que podríamos mejorar eso, porque esto ofende, ¿no?, afecta a nuestros valores. Pero esa discrepancia tiene que tener dosis de credibilidad, es decir, no puede ser una discrepancia insuperable, ¿no? Es decir, que estemos hoy en una situación de desigualdad en nuestro país, en nuestra ciudad, nuestro deseo sería que todo el mundo estuviera igualmente bien o que todo el mundo tuviera cubiertas todas sus necesidades básicas.
pero ¿podemos imaginar que una política pública puede dar respuesta, pasar de 0 a 100? Normalmente entenderemos que no. Por lo tanto, estaremos trabajando, deberíamos trabajar en una política pública, ¿no?, con una discrepancia que sea superable. Es decir, si tenemos 0 y queremos llegar a 100, pasar de 0 a 10 quizás es más posible que pase directamente de 0 a 100. Por lo tanto, yo tengo que trabajar con una cierta operacionalidad de la política. Chicos, esto es muy interesante, sobre todo porque es un ejemplo muy común en políticas públicas que se hable de combatir la pobreza, achicar la brecha social, que se hable de terminar con el hambre. Me imagino que todos ustedes habrán escuchado estas demandas, son como grandes faros dentro de la democracia, tratar de alcanzar estas cuestiones. Pero lo que dice Subirats es muy claro, hay que ponerse un orden porque es muy difícil ir del 0 al 100. Con ir del 0 al 10 ya habremos logrado algo, ¿sí? Estos conceptos me interesa que los tengan porque también es lo mismo que hablábamos en otras clases. Estamos en un momento donde está todo muy cuestionado, está todo muy debatido, vieron sobre por qué no se termina con la pobreza, por qué no se termina con el hambre, por qué hay desnutrición en algunos lugares. Bueno, hay una explicación y hay una manera de abordarlo. Terminar con un problema social al 100%, me atrevo a decir que es una empresa bastante ambiciosa, casi utópica. ¿No? Que me permita avanzar en la línea correcta, en la dirección correcta, pero con una cierta, digamos, con un timing que sea gestionable. Por lo tanto, una definición de problema implica construir, ¿no?, el marco analítico en el cual sitúo mi discrepancia entre lo que debería ser y lo que es, pero al mismo tiempo con una cierta capacidad de operacionalizar esa discrepancia, es decir, que sea una discrepancia superable. Por lo tanto, relacionar en el fondo problema con capacidades, con recursos, con posibilidades de solución, porque si no estaría hablando, ¿no?, de una utopía. Es bueno ser utópico en el sentido que conviene avanzar hacia la utopía, decía Eduardo Galeano, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que no podemos pasar, como decía, de 0 a 100 en un instante, ¿no? Por lo tanto, ese tránsito, ¿no?, esa construcción de una política obliga a ver cuáles son, digamos, los recursos de que dispongo, las capacidades de que dispongo, los aliados de que dispongo. Cuando hablemos de actores ya lo veremos, ¿no?, esto. Y por tanto construir entre las muchas alternativas de solución que puedo tener, aquella que yo sea capaz de gestionar, ¿no? Es decir, por decirlo de una manera, digamos, definitiva, ¿no?, podríamos decir, si no hay alternativas de solución, no es un problema. Es decir, todo problema tiene que estar conectado con la solución. Si un problema no tiene solución, desde el punto de vista de las políticas públicas, no desde el punto de vista normativo, ese no sería un problema, sería una condición, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, una cosa que se oye mucho en las administraciones públicas, ¿no?, por parte de los funcionarios: la política es un problema. Es decir, si no hubiera políticos en la administración pública, todo funcionaría mejor. A mí lamento decir que esto no es un problema, es una condición de existencia de la administración pública, la política. Por lo tanto, si yo me planteo que la política es un problema, no tengo mal. Es decir, tengo que incorporar la existencia de la política en el propio funcionamiento de las administraciones, porque lo que justifica que existan las administraciones públicas es que hay unos políticos electos, representativos, ¿no?, que gestionan recursos públicos. Por lo tanto, eso es una condición de existencia. Yo no puedo decir, me gustaría que España fuera como Holanda porque habría menos accidentes de tráfico, porque Holanda es muy plano y España es el segundo país más montañoso de Europa. Es difícil que un director general de tráfico parta de la hipótesis de que España debe ser plana, ¿no? Ha de incorporar como condición la existencia de las montañas, lo cual no quiere decir que no trabaje en mejorar la seguridad, ¿no? Volviendo al tema, conectar, es decir, definir un problema
es ver las alternativas de solución que existen a partir de los recursos y de las capacidades que desde mi posición, desde la posición de operador, de gestor público, puedo tener. Bueno, si le parece, tomamos apunte de esto que dice aquí, síntesis. El problema es el punto de partida de las políticas públicas. Un problema es una situación insatisfactoria. Para ser problema debe tener solución, que esto es lo que mencionaba una compañera antes. Por solución se entiende una mejora, aunque sea pequeña, de la situación insatisfactoria. Y también me resultaba muy interesante esto de decir, bueno, un problema público tiene que ver con la necesaria intervención de un organismo estatal para su resolución, ¿sí? Me imagino que ustedes en sus ámbitos encontrarán muchos problemas de índoles públicos y también lo que pasa a nivel municipal es que mucha gente se acerca, vecino, vecina, con problemas que por ahí no son del índole del Estado para resolverlo. ¿Les ha pasado esto? ¿Tener que decir que no? Hola, Euge. Sí, mucho, mucho. Sí, Laura, ¿cómo estás? sí, ¿Cómo están? bien, bien, bien. Pasa esto, ¿no? Que a más chico Claro, el mucho. lugar o el organismo donde se representa al Estado, por ahí hay menor discernimiento de qué tipo de problema estamos abordando y llegan a nuestro trabajo por ahí con problemas que no son competencia del organismo estatal. Y esto Claro, también muchas nosotros como veces, trabajadores lo tenemos que decir. cuanto más chico el lugar, más la gente se acerca pidiendo cuestiones que son por ahí de índole personal, del orden privado, digamos, que es hacer una mudanza, eh, o distintos tipos de cosas que tienen que ver con su vida cotidiana, digamos, pero de índole privada, no que tengan que ver con el Estado. Sí, totalmente. Y también es muy importante esto que dice Subirat, de decir, bueno, hay gente que dice el problema es la política o la burocracia, o bueno, una cosa necesita de la otra y se retroalimenta, digamos. La política existe porque es la forma de administración de las sociedades, de representación de las sociedades, y la forma de administración es la burocracia, que es la parte formada, es el empleado, el trabajador estatal, que forma parte de distintas organizaciones y distintas instituciones, que con el tiempo ha ido mejorando, ha tenido momentos más engorrosos y momentos de mejora, pero como toda institución con sus procesos y sus pausas y sus quejas y todo, pero forma todo parte de lo que es la administración pública. María Simona tiene levantada la mano, ¿sí? María Simona. Bueno. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. Ay, no, María Simona y Susana. ¿Susana levantaron la mano? ¿Puede ser? Chicos, yo necesito que directamente por ahí abran el micrófono y hablen. Susana, ¿sí? Hola, no se te escucha. Tendrías que activar el micrófono. Claro, seguro. Es que lo apago y me olvido. Buenas tardes. O al revés, o sea que el ciudadano trae a nosotros acá en la comuna, justamente hoy, en la comuna de Necochea, surgió al revés del ejemplo que estaban dando. Por ejemplo, hay una dificultad de alumbrado público que se han quemado o los rompen, y entonces el ciudadano va a la usina popular, que tiene su consejo, a reclamar que pongan el alumbrado público. Y entonces, justamente, la usina largó un comunicado hacia el público que tenía que llamar al 147 porque le correspondía a municipalidad por algunos tratados internos de los dos organismos, de la municipalidad Claro. y de la
Usina, que me llamó la atención, y justo ahora es el ejemplo al revés de lo que estaban hablando ustedes. Sí, no sería un ejemplo al revés, sino como suele pasar, digo, que el ciudadano se percata de que, de que algo que habitualmente es beneficiario, como puede ser la luz durante la noche, el alumbrado público, que falte y vaya y haga el debido reclamo para que vuelva, porque la luz implica seguridad, visión nocturna, que puedan regresar caminando, que pronto puedan esperar en una parada del cole y sentirse tranquilos. La iluminación es súper, súper importante en las ciudades. No es solo iluminación. Consulta, la cobertura de sepelio, ¿es un problema de índole privado o público? Depende de si hay casa funeraria pública o no. En el lugar que yo nací, que es un pueblo de Entre Ríos que se llama Viale, el municipio brinda el servicio de sepelio, porque es tan caro el servicio de sepelio que la municipalidad ofrece ese servicio, tiene su propia casa municipal de sepelios y es un servicio que se brinda. Por supuesto que la persona debe acudir y comprar el cajón, pero bueno, es parte del cementerio que es municipal, no es privado, es municipal. Sí, de pronto velar a una persona es carísimo, es un momento muy crítico en la vida de una familia y de una comunidad, por ahí cuando alguien fallece y tienen que hacer todo este proceso de despedida y sepultura, está bueno que algunos municipios incorporen un servicio gratuito para darle la oportunidad a aquellas personas que no pueden acceder a los servicios de sepelio, que en su mayoría son privados, puedan tener una despedida respetable de sus seres queridos. No es, si el municipio no cuenta con servicio de sepelios, y no es un problema porque no tiene cómo resolverlo la MUNI. O sea, la MUNI me imagino que no sé si tendrán crédito o alguna manera de ayudar a financiar o cubrir. Pero hay municipios que sí ya han abordado esta problemática de lo caro que es el servicio de cochería. Sí. Se les da un porcentaje, profe. Acá en el municipio, como ser 6 familias que no cuentan, algunos pagan lo que es el sepelio y otros el que no tiene, la municipalidad lo que hace es ayudarlos con una parte. Claro, sí. A veces se hace. Esto es un tema, en Gilbert hay una sala para lo que es el velatorio gratuita, pero nos pasó una vez con una familia, una situación así repentina, y no tenían medios tampoco ni para el cajón siquiera. Y no tenían contratado servicio, digamos, como viste que hay en persona, era un chico muy chico. Y bueno, sí, o sea, es una situación que se resuelve en el momento, digamos, se salió al rescate, se le ayudó a la familia. Y después, se resolvió, sí, porque es muy importante también. Pero siempre hablamos que es un tema que hay que preverlo porque, claro, siempre es sobre la urgencia que se resuelve. Totalmente. Suele pasar que hay familias que no tienen medio. Interviene el Estado, ¿lista? Sí, claro. Porque acá falleció una niñita chiquita que estaba en Buenos Aires y desde Acción Social se tramitó el cajón por medio de provincia, lo buscó un avión, llegó a Paraná, de Paraná el mismo coche lo trajeron hasta acá la bebé, y eran personas de escasos recursos, así que se hizo cargo totalmente el Estado de todo. Sí, muchas veces, chicos, y esto me parece súper importante destacar, el rol del Estado en determinadas, este caso, por supuesto que era un problema de índole privado, que me imagino el municipio ha accedido, considerado por ser esta situación de tener un menor de edad, como dicen, un bebé fallecido y sus padres lejos, lo han considerado como un problema que la municipalidad podía abordar, sobre todo porque todos formamos parte de una comunidad. En las comunidades muy chicas, estos casos tienden a mover el semblante social. Digo, no sería solo esta familia la que estaba preocupada, sino probablemente haya sido la comunidad entera. Mueven muchos aspectos sensibles de la comunidad y por más que no sea un problema público, porque le pasó a una persona de índole privada, el Estado, en una muestra de sensibilidad, colaboró con esta familia para que puedan regresar y darle santa sepultura a esta chiquita, lo cual
habla por ahí de que pueden tener cierto accionar discrecional los municipios, o como hablan en este caso que ustedes lo trajeron a colación, todo lo que es el sistema de sepelios, como puede pasar momentos muy delicados de las familias en pueblos chicos que nos conocemos entre todos, y es importante un acompañamiento porque todos sabemos quién es ese otro que necesita ayuda, ¿sí? Todos sabemos quién es ese otro y hay un acuerdo común en colaborar con esas familias. Pasa mucho también, no sé, ahora se han visto que hay muchos casos de inundaciones. Hay personas que necesitan que han perdido todo en Corrientes, en determinados lugares, que han perdido todo y necesitan medicamentos, necesitan ayuda, y el Estado quizás a personas que en otras circunstancias se comprarían sus medicamentos, pero hoy no pueden ni encontrar sus billeteras, tienen que salir a comprarle zapatillas a niños que quedaron totalmente descalzos. Son gastos que en otras circunstancias no serían un problema público, pero en determinadas circunstancias pasan a ser relevantes para los municipios, para los estados, principalmente hablo de la gestión municipal, que es la que tiene mayor contacto con el vecino. A ver, quiero leer. El mantenimiento de la vereda si sos frentista es un debate permanente entre un problema público o privado. Mira, entiendo que igual que las medianeras, el mantenimiento de las veredas debería ser privado. Porque hay toda una reglamentación de que si alguien tiene un accidente en tu vereda y tu vereda estaba mal mantenida, el responsable es el frentista. Así que me parece que esto ya está normado, ¿eh? Sí. Aparte hay decretos en cada municipio que eso lo vale. Claro, en Paraná es así, por ejemplo. Me imagino que tendrán que ir a las ordenanzas municipales para verlo o vislumbrarlo en sus distintos municipios. Entonces, como decimos, hay problemas de la vida cotidiana, problemas que son nuestros, en los que tenemos varias alternativas, donde hay alguna mejor que otra y es muy fácil elegir, ¿sí? Pero la mayoría de los problemas sociales, como estamos charlando, es un problema complejo en donde las alternativas de solución son muchas y no siempre una solución es mejor que la otra en términos absolutos, como bien decía Subirats recién, sino que tenemos que preguntarnos a quiénes beneficia, a quiénes perjudica, qué efectos tiene nuestra respuesta sobre los distintos actores involucrados y qué efectos tienen corto, mediano y largo plazo. En cuestiones políticas, por lo general, no se trata de elegir entre el bien y el mal como si fuese una película de superhéroes, chicos, sino que entre qué bienes vamos a establecer como una prioridad, ¿sí? ¿Dedicamos los recursos a las cloacas o a los espectáculos públicos? ¿Al agua potable o a las salas de salud? En definitiva, dado que los problemas son infinitos, al administrar los recursos casi todos tenemos una sábana corta. Si nos tapamos la cabeza, se nos destapan los pies, y si tapamos los pies, se nos destapa la cabeza. Esto es algo muy habitual. Es gracioso, pero así hasta está descrito en la literatura, ya van a ver lo que les dejé, pero es muy gráfico de lo que pasa y es muy gráfico de las quejas que escuchamos de la gente, ¿sí? ¿Por qué se gastó en tal show tanto dinero y hay tal niño con hambre? Porque es imposible para el Estado estar en todos lados en simultáneo cubriendo todas las necesidades, ¿sí? Y si sacás un pie te come el cuco, sí, así. Los problemas no existen, como les pongo acá, sino que se construyen. Existe un problema cuando un actor social, que puede ser individual o colectivo, siente insatisfacción con un hecho o circunstancia que está viviendo. Es decir, que en un problema existe cuando hay una brecha entre cómo queremos o deseamos que la realidad se comporte y cómo se presenta, esa diferencia entre lo normativo y lo positivo. Por lo tanto, cuando nos sentamos a identificar y a definir un problema, intervienen en ella aspectos valorativos, culturales, materiales, condiciones de vida que determinan la forma de ver el mundo de cada actor. A partir de este hecho, cobra más importancia apelar a diversos mecanismos que permitan consensuar alrededor de los problemas relevantes en una comunidad para que de esa manera las acciones políticas estén direccionadas hacia ellos. Los problemas no son hipótesis abstractas,
Por el contrario, afectan a la población, afectan a los grupos sociales y a las instituciones. Por eso, en forma previa al análisis de problemas, todos los grupos afectados y sus intereses correspondientes deben ser tomados en cuenta. Es decir, que hay que tratar de detectar cuáles son todos los actores alrededor del problema. Ya vamos camino a explicar cómo hacer esto. Esto corresponde a lo que denominamos el análisis de participación, que es similar o medio parecido al ejercicio que hicimos de actores el jueves pasado. ¿Lo recuerdan? Detectar actores, detectar el nivel de participación y relación con el problema. Para analizar los problemas de manera sistemática, les propongo una técnica que permite visualizar la red de relaciones entre el problema central y los problemas asociados. Esto es el árbol de problemas, que se constituye en una imagen completa de la situación negativa existente. Es decir, yo ahora les voy a mostrar cómo se construye un árbol de problemas, que esto es algo muy fácil de hacer, o sea, fácil, hay que ponerse de acuerdo con otras personas, que nunca es una tarea fácil, ergo ¿cómo sería? Lo podemos llevar a la práctica, nos podemos poner de acuerdo con los distintos equipos, podemos ejercitarlo, es una herramienta más dentro de todas las herramientas que hemos venido desarrollando en este módulo, ¿sí? Ahora les voy a pasar. En Capital Federal había gente que cuestionaba el tema de los espectáculos, habiendo mucha gente viviendo en la calle. Mirá, sí, de las personas que viven en la calle, se suele hacer un relevamiento. Porque acá, de hecho, la Facultad de Trabajo Social hizo un relevamiento, porque si bien tiene que ver directamente por ahí con una situación de pobreza o indigencia, también la situación de calle tiene que ver con una situación de adicción o de problemas de salud mental. No siempre que veamos gente en la calle necesariamente es gente indigente. De hecho, una situación que había acá en Paraná era que había un lugar donde había mucha gente que se juntaba a tomar vino en cajita, en bolsa, en distintas formas, donde había gente que los buscaban, los llevaban a sus casas, de dónde eran esos individuos, y esos individuos después se escapaban y volvían a vivir en esta situación de calle. Así como también hay personas en situación de calle porque no tienen casa, o viviendas muy precarias, o terminan en la calle como un costumbrismo. Pero siempre es bueno analizar la composición de la gente viviendo en la calle. De hecho, acá hay albergues que tienen que ver algunos con el municipio y otros con la Iglesia Católica, donde cuentan que hasta es muy difícil hacer entrar a las personas adentro, aunque sea a comer. Porque la persona que vive en la calle tiene una existencia o una manera por ahí diferente de ver el entorno, que hay que acercarse con mucha cautela, con mucha empatía, con las herramientas necesarias. Yo soy politóloga, carezco del cómo, seguramente las psicólogas y las trabajadoras sociales serán las personas indicadas para acercarse, pero bueno, está bueno. Siempre hay que ver la complejidad de todo, porque a veces uno señala a la persona que está en la calle como si fuese una persona que el Estado puede agarrar y sacarla de la calle y llevarla a un lugar, como si no fuese una persona con autonomía, si no fuese un individuo con sus propias, digamos, con su propia autonomía. A veces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen estas declaraciones así generales, porque cuando uno va a la literatura y va a abordar los estudios que hay, por ahí se lleva sorpresas de por qué hay personas que están en la calle. Muchas veces hay familias que los abandonan también, entonces el Estado lo que hace es hablar con la familia y obligarlos. Entonces está bueno ver el por qué una persona termina en la calle y qué abordaje desde el Estado necesita. A veces no es que el Estado lo lleve a un albergue y lo haga vivir ahí, sino una reinserción familiar que tenga que ver con dejar de lado una adicción, que tenga que ver con dejar el consumo problemático. Son muchas las aristas de un problema social, como hemos venido descubriendo hasta este momento. ¿Había alguien con la mano levantada?
Profe, las personas alcohólicas, generalmente si ellas no deciden y dicen sí me llevan, no los pueden tocar, por más que Sí, los sí, sí, hijos sí. Eso los ha sugieren. sido una situación que se ha vivido en Paraná. Ha Acá pasado. tenemos varias también. Y no, Ha no los pasado. pueden llevar. Sí, 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 ha pasado. Entonces, bueno, continuamos. Una forma de abordar el problema es el árbol del problema, ¿sí? El árbol del problema se basa en la identificación de los problemas centrales que se han detectado en el ámbito de la política pública que se va a desarrollar, profundizando en su análisis para determinar sus causas y establecer sus consecuencias o efectos. Ayuda a hacer un árbol de problemas, ayuda a debatir y jerarquizar los problemas. Para ello se emplea como base un tronco, ¿lo ven? Como base el tronco. Está medio chiquito, pero si fuerzan la vista, lo van a ver. Para ello se emplea como base un esquema en forma de árbol, de tal manera que el problema central es el tronco, sus causas las raíces y sus consecuencias las ramas. En un árbol solamente se escoge un problema central, mientras que causas y efectos serán varios niveles. Es decir, una causa podrá ser a su vez causa de otra y así llegar hasta las causas últimas del problema que se van a abordar en el plan. Del mismo modo ocurre con las consecuencias. El árbol de objetivos sigue el mismo esquema, pero en este caso el problema central se transforma en el objetivo general con que se abordará el plan. Las causas se transforman en los objetivos específicos y en las medidas a implementar y las consecuencias formarán parte de los objetivos estratégicos. En este caso, la construcción del árbol es más sencilla, ya que basta con poner en positivo los elementos del árbol de problemas, trabajando con anterioridad y comprobar la coherencia del resultado. A ver, para su construcción puede seguirse algunas pautas orientadoras. Identificar el problema seleccionado y colocarlo en el centro. Yo saben que les quiero mostrar algo que les dejé. Algo que yo les dejé en bibliografía. Acá está el joven de los chorrillos. ¿Qué les quiero mostrar? Esperen, voy a cortar esto. Ay, espero que no se me haga muy larga la clase, chicos. Les voy a cortar esto para mostrarles un ejemplo de un árbol de problemas, ¿ok? ¿Ven? Incremento, este es el tronco. Incremento de la delincuencia juvenil en el barrio de Los Chorrillos. Este es un estudio que lo hizo la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de Entre Ríos, colaborador de este estudio. Yo se los voy a dejar. Ya debe estar subido al campus como bibliografía, porque a través de un ejemplo muestra cómo aplicar el árbol del problema, que es lo que acá me compete, el árbol de objetivos, y a través de ejemplos, lo cual lo hace muy práctico para ustedes. Incremento de la delincuencia juvenil en el barrio de Los Chorrillos. La consecuencia, muertos y heridos, aumento de la presencia policial, malestar social. Miren todas las causas. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Miren todas las causas que tiene el incremento de la delincuencia juvenil. Los jóvenes disponen de muy pocos ingresos, las empresas no tienen intereses en contratar a jóvenes, deficiente capacitación laboral del colectivo juvenil, los jóvenes apenas tienen información sobre el mercado laboral, bajos niveles de escolaridad, ausencia de formación laboral específica. A esto acá las empresas no tienen interés en contratar jóvenes. Yo les agregaría, me atrevo a decir, inclusive discriminación muchas veces, por qué barrios son, porque de dónde son, porque miedo a tomar a empleados de determinados lugares. Los jóvenes apenas están integrados en la vida comunitaria, los canales de participación se encuentran bloqueados, las organizaciones juveniles son muy débiles, hay prejuicios sociales, esto que yo les decía de la discriminación.
pocas opciones para la realización de ocio creativo. Y acá está donde está una persona que tiene más cercanía a la cultura, al ocio, a la preparación, a la formación, va a ser una persona con distintas herramientas. Por eso la importancia de la promoción cultural de parte del Estado. No es una pavada. Los servicios de salud son inaccesibles para los jóvenes. El desconocimiento de las implicaciones de ciertos comportamientos sobre la salud, los hábitos de la vida de los jóvenes del barrio son muy poco saludables. Ahí ya podemos empezar a pensar en adicciones, podemos empezar a pensar en distintas cosas que hacen que lleven al crecimiento de la delincuencia juvenil. Veo, André, que pusiste lo veo, pero imposible leerlo. Sí, por eso se los leí. Por eso se los leí. Ustedes ven la cantidad de causas que tiene un problema. Entonces, vuelvo al anterior. Entonces, para la construcción del árbol de problemas es muy importante identificar el problema seleccionado y colocarlo en el centro de una pizarra, identificar otros problemas percibidos por los actores involucrados que son causas directas del problema bajo consideración, y lo pueden escribir en tarjetas y ponerlos debajo. Ya van a ver en la ficha que yo les voy a dejar ahora, les dejé como la manera pragmática de hacer el árbol de problemas. Cómo hacerlo a ustedes en sus oficinas, o en su casa, o en donde estén, en el barrio, donde sea. Cómo hacerlo pragmáticamente. Hay causas que son directas, pero pueden ir poniendo más causas debajo, que quiere decir que están relacionados con las causas directas. Sería lo que dice el punto 5, raíces secundarias, causas secundarias. Vamos a tener en primera instancia las causas principales y las causas secundarias, ¿sí? Luego hay que continuar identificando problemas que se asocian o se causan problemas. Esto es lo que ya les decía, las causas secundarias. 4, identificar otros problemas que se originan en el problema bajo consideración y que son sus efectos o consecuencias. Estos se colocan por encima del problema seleccionado. ¿Qué se les ocurre si tenemos como, por ejemplo, como problema seleccionado tenemos falta de acceso a la educación en la niñez en X municipio? Digamos que ese es el problema seleccionado. No hay escuela cerca, estamos en una zona rural. ¿Cuál puede ser un problema que se genere a partir de eso? ¿Qué se les ocurre? El transporte, cómo llega esa persona hasta la escuela, muy bien, cómo llegar hasta la escuela. Si de pronto que no vaya nunca a la escuela y tenés una persona, digamos, con menos habilidades de lectoescritura, lo que le permitiría alcanzar un empleo de calidad. La escuela es detectora de problemas de salud, muy bien. Quedan marginados al trabajo rural por menor experiencia de vida y a veces por menor salario por no haber accedido a la escuela. Problemas de violencia doméstica, muy bien, porque por ahí suele suceder que se vuelve un ambiente vicioso, un ambiente problemático, donde no intervienen las instituciones del Estado, los caminos y las faltas de oportunidades, totalmente, desconocimiento de los derechos, a qué puedo acceder yo, a qué no puedo acceder, nunca nadie me dijo, no lo sé. El comienzo, la inserción en el trabajo a poca edad también. Al no ir a la escuela, ¿qué hacemos con este chico preadolescente, niño? Empieza a trabajar, es un niño que empieza a trabajar, empieza a formar parte de los hábitos laborales de la familia, en el ámbito rural, y eso va generando así consecuencias. Por ahí también un empleado que no va a estar inscrito en blanco, porque ya forma parte de una cadena laboral que se inició cuando un chico no era posible inscribirlo. Trabajo infantil más pago sin derechos, totalmente, falta de alfabetización, ingreso al trabajo prematuramente, daño psicológico, muchas otros problemas trae un problema troncal. ¿Vieron?
Luego, en el árbol de trabajo, en el árbol de problemas, perdón, se puede completar con flechas orientadas desde las causas a los efectos y revisar que el diagrama tenga sentido. Una vez construido el árbol, se revisa la definición del problema central y se comprueba que sus relaciones de causa-efecto estén correctamente asignadas. Este análisis y la construcción del árbol de problemas es más rico si se trabaja en equipo o con la participación de los actores involucrados, por ejemplo, en una dinámica de trabajo en taller. Entonces, yo les dejo cómo debería verse el árbol. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Estas eran las pautas que yo les decía recién. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué lo presentamos? Así, ¿esto lo alcanzan a ver? Claro, no tienen posibilidad. Bullying. Bien. Esto Muy no poco, profe. Muy poco. Quiero ver cómo agrandar la pantalla acá. No sé, no me animo a tocar encima. Euge, ¿se puede agrandar la pantalla tanto desde el celu, haciéndole zoom como hacemos zoom en una foto, y también desde la compu te da la opción de hacer zoom? Yo acá que estoy presentando no tengo la opción de hacer zoom. No, Euge, vos no, los demás. A ver, chicos, si la pueden acomodar. De pronto dice, problema central en el medio, el rectángulo que está naranja. Y arriba dice efectos y abajo dice causas. Esta es la manera de presentar el árbol de problema como diagrama. O sea, tiene forma de árbol, pero es un diagrama. ¿Esto para qué lo hacemos? Para aportar información sobre causas inmediatas y profundas, efectos o síntomas, para analizar detalladamente los problemas a abordar en una política pública y establecer sus causas y efectos o síntomas, para analizar causas y efectos en profundidad y haciendo posible abordar la complejidad inicial que pudieran presentar, para transformar los problemas en positivo, en objetivos a abordar mediante el plan o programa que se está diseñando, para trabajar un diagnóstico y profundizar en el mismo, identificar y analizar los problemas que se consideran centrales en una política pública y recabar información sobre propuestas o acciones para abordarlos, para aprender de forma compartida y expresar distintos puntos de vista e intereses. Esta es la importancia de trabajarlo en grupo cuando lo hagamos o entre la mayor cantidad de actores representados posibles, para analizar, valorar y evaluar las causas de éxito o no de la aplicación de una política, chicos. Esto sería la elaboración de un árbol de problema. En la bibliografía que yo les dejé el siguiente paso, que es construir el árbol de objetivos. El árbol de objetivos es una manera, que si bien no es la planificación estratégica situacional, es una manera de realizar una planificación distinta a la planificación estratégica situacional, pero que les puede ser útil y quedó ahí. A mí me interesaba mucho esto de construir el problema, de ver qué es problema, porque por ahí lo que pasa mucho en la administración pública es que cuesta delimitar qué nos compete y qué no como parte de la administración pública y cómo cerrar un problema, porque también muchas veces pasa que se va en ramas y es cada vez más grande y es más una bola y no lo podemos abordar. Me imagino que les habrá pasado. Esta es una herramienta para graficar un problema público, como venimos conversando, ¿sí? Así que espero que la utilicen, espero que les sea útil. Esto va a queda ahora yo termino la clase y lo mando, tanto al PowerPoint como a la ficha, que yo se las voy leyendo. Y bueno, otra manera de estudiar un problema y analizar los problemas es la técnica FODA. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de la FODA. FODA está generalmente relacionado por ahí más con el mercado, más con los productos, más con las estrategias de venta, pero es súper aplicable a la administración pública, ¿sí? La técnica FODA se orienta principalmente al análisis y resolución de problemas
y se lleva a cabo para identificar y analizar fortalezas y debilidades de la organización, así como las oportunidades aprovechadas y no aprovechadas y amenazas reveladas por la información obtenida del contexto externo. Algo muy interesante también. Perdón, ¿no es una herramienta para el diagnóstico? Sí, también. También hacer un diagnóstico es parte de establecer cuál es el problema y dónde está la organización. Es un método bastante más descriptivo por ahí que el árbol de problema. Y es muy sencillo, como pueden ver en este gráfico. Es donde se analizan los aspectos internos, los positivos y los negativos. Los positivos van a ser las fortalezas, los negativos van a ser las debilidades, los externos van a ser las oportunidades y los negativos van a ser las amenazas. Yo estoy medio mal de la garganta. Como bien les decía, es un método que se emplea mucho también en el mercado. De hecho, si ustedes buscan videos de YouTube, van a encontrar mucho FODA relacionado a la administración de empresas. Las fortalezas y debilidades se refieren a la organización y sus productos o servicios, mientras que las oportunidades y amenazas son factores externos sobre los cuales la organización no tiene control alguno. Por lo tanto, deben analizarse las condiciones FODA institucional en el siguiente orden. Primero, las fortalezas. Segundo, las oportunidades. Tercero, las amenazas. Y cuarta, las debilidades. ¿Se les ocurre, a medida que vamos hablando de este tema, traerlo a sus organizaciones, a este ejemplo? ¿Cuál es la fortaleza de mi organización? ¿Lo piensan? ¿Cuál es la fortaleza de su organización? Hagamos el ejercicio a medida que vamos desarrollando conceptos. Quiero leerlos. Ay, pará que tengo una pregunta re larga de Jorge Viterbo Enrique. Mi pregunta es, ¿podríamos salir o solucionar estos problemas reproduciendo el mismo sistema opresor que se ha enraizado subjetividad individualista y las instituciones educativas también ha sido cooptada por esta única manera de estar en el mundo bajo una única mirada occidental cuya columna vertebral de organización es la economía capitalista? Sí, esto es una visión marxista, pero una visión muy moderna. Sí, los estados actualmente son garantes del sistema capitalista, digamos, las leyes hacen que funcione el mercado. Sí funciona así, todos sabemos que el mercado necesita que haya distintos estratos sociales para ocupar a las personas en distintos cargos laborales. Por supuesto, el capitalismo necesita de mano de obra barata. Si todos viviéramos bien, nadie quisiera trabajar por poco dinero, todos quisieran ganar mucha plata y no habría obreros en las fábricas, ¿no? Distintos trabajos que por ahí son los menos pagos. Es tal cual vos decís, por eso desde 70, los 80, lo que se habla es de un welfare state, de un estado benefactor, un estado que intervenga en el capitalismo y lo regule. En este momento yo siento que Argentina está yendo más hacia la tendencia del anarcocapitalismo, que es el capitalismo sin regulación del Estado. Hay distintas visiones con las que yo coincido más, que tienen que ver con este Estado benefactor, un Estado que regula para que no haya tantos abusos de poder, para que haya un ordenamiento de los monopolios, de los oligopolios, de los monopolios naturales, un Estado que necesariamente tiene que estar presente, aunque muchas veces, y aunque presente quejas, un Estado que vaya por ahí a pérdida en algunos puntos, pero que necesariamente cubra las necesidades de a quienes representa y a quienes tiene que cuidar, sobre todo cuando son los más necesitados. Andrea, tenés la mano levantada, adelante. Hola chicos, ¿cómo les va? Tanto tiempo. No sé si se escucha, sigo en La Pampa, así que por ahí tengo señal y por ahí se me corta. La consulta, mire, vos sabés que me quedé regulando cuando hablamos del tema de la definición del problema. Viste que hay una parte donde la persona que estaba dando, ahí hablando en el video,
decía, no todos los problemas, digamos, son, o sea, corresponden a una solución, si no tiene solución es un problema, no es un problema, perdón. Entonces me quedo con la duda esta, o sea, ¿hay alguna, porque no estoy encontrando ejemplos en mi mente, ¿sí? Entonces, digo, hay situaciones que por ahí capaz que no es un problema para armar una política pública, pero existe al revés, digamos, un caso que, por ejemplo, sea de importancia de varias personas y donde el Estado pueda hacer o sea, para mí, digamos, en mi mente, cuando estoy pensando en problemas, digo, el Estado siempre tiene una solución para aportar. No es la definitiva, tal vez no es como quien deba resolver, pero sí tal vez como mediador. Por ejemplo, estoy pensando esta cuestión que cité antes del pueblo donde yo generalmente vivo, que es Libertador San Martín, que ahí tenemos un problemón. ¿Por qué? Porque tenemos una universidad que tiene muchos alumnos internacionales. Hay alumnos de más de 50 países. La comunidad es chica, o sea, no somos más de 10.000, es un pueblito chico, y de estos, imagínense que por lo menos 2.000 o 3.000 son estudiantes que vienen de afuera y que se manejan con dólares. Esto hace que todo sea muy caro y los alquileres principalmente son muy caros. ¿Qué pasa? Cuando viene una familia que no gana en dólares, como la mayoría de nosotros, que presta algún tipo de servicio, que son empleados y demás, es carísimo poder acceder a vivienda, ¿sí? Y tampoco el Estado es bastante pequeño en el sentido de que, por ejemplo, no es un lugar, por la formación o porque cómo se armó el pueblo, no hay terrenos públicos como para hacer, por ejemplo, viviendas. O sea, la mayoría de los terrenos son privados. Hay muy pocos terrenos públicos, el Estado no tiene terrenos como para construir viviendas. Los pocos terrenos públicos que hubo ya se los utilizó para esto. Entonces es un tema, porque la gente generalmente demanda esta cuestión de hay que de alguna manera intervenir para que los alquileres sean más bajos. Y lo que generalmente dicen desde el municipio es, no podemos intervenir porque es una cuestión de mercado, o sea, no hay manera de que el municipio intervenga. Yo tengo otro pensamiento. Perdón que te interrumpa, digamos, es verdad, yo creo que el municipio no puede reglamentar sobre alquileres, tendría que estudiar porque ya hay una ley nacional de alquileres que tiene que regular eso, ¿sí? Ahora está suspendida por el DNU, pero sí hay ley de alquileres. Es muy compleja la situación, creo que es una situación que pasa en todas las ciudades universitarias, donde a raíz de que hay mucha gente que alquila del interior o de otros lugares, se encarece mucho el precio para vivienda familiar. Pasa en Córdoba, en Ciudad de Córdoba, en el barrio, no me sale el nombre, que hay el barrio universitario. Pasa en Paraná, en la zona de la Facultad de Trabajo Social, por ahí pasa en Oro Verde. Y mismo se destina casi toda la construcción de viviendas, que por ahí no la hacen de tan buena calidad para que vivan los estudiantes y las familias les cuesta mucho encontrar dónde vivir. Pasa eso que vos decís, totalmente. Sí, el Estado puede intervenir y por ahí dependiendo de la postura política que uno tenga, de si debe intervenir o no debe intervenir el Estado, elijan qué hacer. Esa era la pregunta. O sea, en este caso, si el Estado quisiera mirar para el costado y decir, no, es una cuestión de mercado, puede ser que no intervengan. Pero estoy pensando, ¿existe algún lugar, o sea, existe algún problema que sea así de este tipo? No sé, se me ocurren otras cosas, las problemáticas de las mascotas en la calle, por ejemplo, la cantidad de perros sueltos que inciden en la salud y todo eso, que el Estado puede decir, no. O sea, yo creo que siempre hay una solución que puede ser de tipo colaborativa, tal vez no es su responsabilidad directa, pero sí siempre creo que desde el Estado se puede dar algún tipo de respuesta, aunque sea la respuesta sea unir las partes, por ejemplo, las partes del conflicto para que dialoguen. Me parece que siempre desde el Estado se puede dar algún tipo de respuesta, y por eso decía, ¿hay algún, capaz que no sea parte de la agenda pública o no sea esta cuestión de definir? Sí, hay problemas que el Estado no da respuesta. Hay, por ejemplo, también tiene que ver no solo con política, con problemas públicos de este tipo, sino, por ejemplo, con problemas del índole de la naturaleza. Digo, pensemos, hay un metal pesado en el medio de la montaña en San Juan.
¿Es peligroso? Sí, si una persona lo toca, quizás se muera también, pero ¿qué posibilidades hay de que una persona vaya a tocar ese metal pesado San Juan y se destine determinada cantidad de recursos a atender ese riesgo cuando hay otros problemas más urgentes? Hay problemas que están latentes, pero no son para ya dentro del Estado y de la organización estatal. Porque también tiene que analizarse el riesgo, la urgencia, el costo. Ahora, si tuviéramos ese mismo metal pesado cerca de la napa de agua, de donde se extrae el pozo municipal que purifica y hace la distribución de agua corriente, ya estamos hablando de un peligro inminente para la sociedad que debe ser abordado para ayer, no para mañana, ¿se entiende? Muchas veces hay problemas que están latentes, que va a depender el riesgo que impliquen para la sociedad, que lo atiendan ya o se pueda posponer, ¿sí? Como por ejemplo esto que vos decías recién de los perros, sí, la situación de los canes en los municipios es algo que molesta mucho sobre todo a los vecinos, que predispone mal, que los enfrentan, porque hay vecinos súper proteccionistas de animales y vecinos que dicen no, que los lleven a la perrera y los maten, donde se choca, donde se encuentran las visiones, y es muy difícil por ahí abordar la problemática porque los municipios suelen tener otras urgencias antes que los perros o que otros animales. Digo, para nada de pronto fueron las palomas. Hay distintos tipos de urgencias, ¿sí? Que, como bien decíamos en la definición de problema, el Estado siempre cuenta con una sábana corta. Digo, cuando tapás algo, algo se destapa y viceversa. Y lo que se hace es hacer una valoración, hacer una valoración e ir por etapas, digamos. No es todo, ni todo junto, ni todo puede abarcarse en simultáneo. Por eso es que decía, si no tiene también hay este tema de que si no tiene solución y no es un problema, porque hay determinadas cuestiones que en donde el Estado no puede intervenir. Supongamos, no sé, estamos en una ciudad de Bahía o algo así, donde, por ejemplo, no sé, supongamos Puerto Madryn, vienen las ballenas todos los septiembre y los octubres, esto produce mucho turismo, va la gente y lo mira, un año de pronto no llega la ballena. ¿Qué puede hacer el Estado? Nada. Hay cosas que exceden a las manos del Estado, ¿se entiende? Hay problemas que no se van a poder resolver desde el Estado y que el Estado va a tener que salir a resolver, por ejemplo, cómo motivamos el turismo desde otra perspectiva, ¿sí? Porque a la ballena no la vamos a poder traer, ¿se entiende? Sí, sí, entendí, perfecto. Eso era lo que estaba justamente preguntando. Delimitar en qué se puede intervenir, sí, sí, sí. Dice un compañero, pienso en el ejemplo de lo que sucede en el ámbito de la formación profesional, donde intervienen fuertemente los privados y el sector público, pero hay pocas herramientas para ayudar a la demanda de esos perfiles. ¿Cómo decís vos pocas herramientas para ayudar a la demanda? En verdad, yo tengo entendido, o sea, la profesionalización llega por ahí hasta las prácticas preprofesionales y demás, pero ya el Estado no puede controlar cuánta demanda hay, no sé, de abogados, supongamos. Sí sé que hay algunos colegios que tienen contadas las matrículas para garantizar la demanda, como son los escribanos, los farmacéuticos, no sé si hay algún otro, pero escribanos estoy segura que controla la matrícula. Se hace desde el mismo colegio de escribanos. Sí, levantaron la mano. ¿Quién quiere hablar? Sí, acá. Sí. No, justamente pensaba más que nada en ¿viste? Las carreras que están de moda ahora, que son que están más vinculadas a la parte tecnológica o a la economía del conocimiento, que tienen un fuerte impulso y una fuerte, digamos, impulso tanto del sector privado como del público, pero a la hora de que esos perfiles se puedan insertar laboralmente digamos, queda mucho trayecto todavía, digamos, para hacer, sobre todo para generar, digo yo, para incentivar la demanda de creación de empleo. Digamos.
Bueno, la creación de empleo en este sentido de lo que vos decís, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con software, hay una ley que se llama la ley I+D+I, que tiene que ver con innovación, desarrollo, y no me acuerdo qué era la otra I, que donde se fomenta y se le perdona, o sea, el Estado beneficia a las empresas creadoras de software, digamos, disminuyéndole la carga impositiva para que tomen más empleados en relación a la creación de software y de desarrollo tecnológico. Así que hay herramientas, de hecho hay una ley nacional que fue sancionada, si no me equivoco, hace 3 años, 2 o 3 años, ley de economía del conocimiento, exactamente, es decir, que el Estado, herramientas las hay, que después las empresas las tomen y adhieran a la ley, es otro tema, porque también incluye brindar cierta información empresarial al Estado, formar parte de la ley I+D+I, cómo es presentar por qué hacen desarrollo de software, qué creaciones están haciendo que sean, que tengan que ver con la ley, digo, tienen que poner cuántos empleados hay, estos empleados tienen que estar en blanco. Hay un par de requisitos que también por ahí, ustedes vieron que el sector empresarial es un sector un poco duro a brindar información, pero bueno, la ley está, el beneficio es real. ¿Qué va a pasar cuando llegue la inteligencia artificial con el mercado laboral? Yo creo que lo que ha pasado hasta ahora, nada. Lo que yo veo de la inteligencia artificial es que se utiliza para pavadas, para crear imágenes que no son reales. Me parece algo súper superficial. No sé, yo trabajo en comunicación, además de trabajar como docente, y no soy muy pro inteligencia artificial. La verdad es que yo creo que no hay nada como 2 seres humanos tratando de resolver un problema. Me parece, no sé, no. Debe estar bueno para algunas cosas como la parte médica, la parte de cirugía, los robots que tengan que ver todo con eso. Después, lo que es, no entiendo cómo, tal vez soy yo que no estoy lo suficientemente formada, no entiendo cómo la inteligencia artificial podría cubrir la sensibilidad social a la hora de abordar los problemas. Eso es específicamente lo que pienso. Euge, pero hay cuestiones que sí y hay cuestiones que no. Por ejemplo, yo soy periodista, generalmente laburo en cuestiones de comunicación y locución, hago otras cosas obviamente, pero el trabajo nuestro se ve ampliamente disminuido. ¿Por qué? Porque lo que generalmente cobramos es justamente eso, o sea, vos estudiás, pagas una matrícula además, por cuestiones de comunicación y demás, se supone que cada vez que haces una publicidad, pagas, digamos, y bueno, ahí se vuelve la inversión que hicimos nosotros en nuestras carreras, en nuestras matrículas, etcétera, etcétera. Con la inteligencia artificial ni siquiera necesitas a una persona diciendo algo. Y sí, hay laburos que se ven afectados, depende de cuáles. O sea, y generalmente como trabajamos con empresas, el tema es, porque no es lo mismo pagarle a un flaco que recién se recibe, que tiene, qué sé yo, que está sentado frente a la computadora y que le lleva 15 minutos hacer eso, que por ejemplo pagarme a mí que tengo 30 años de trayectoria, laburando y todo eso, y que cobro otra cosa. Entonces, a veces, en las cuestiones, hay sectores que son muy vulnerables, tal vez porque somos reemplazables. En estas cuestiones de las negociaciones, de las cuestiones humanitarias y demás, yo creo que no, pero hay cuestiones que la inteligencia artificial nos ha sacado el laburo ampliamente. Vos decís que ya se está utilizando inteligencia artificial. Sí, con las voces y los doblajes escuché que, de hecho, hay grandes cámaras no sé si está bien dicha la palabra cámara, pero sí todo lo que es doblaje, traducción al castellano y demás cuestiones que se están quejando, por supuesto, primero porque hay actores a los cuales su voz se les es imitada. Sería que en algún punto el robo del registro de la voz. Ya estamos hablando de algo súper técnico. Súper técnico, chicos. El otro día vi un video de cómo se hace, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial, que lo hacen en media hora, o sea, literal. Lo tengo a mi hijo que es un obsesivo de la inteligencia artificial, literal,
En media hora te pueden imitar tu voz para fingir, por ejemplo, un secuestro virtual. O sea, sacan voces de videitos, de TikTok, de YouTube, de cualquier persona, te sacan la voz, te la reacomodan y te pueden fingir un secuestro virtual. O sea, que la persona te está hablando como que está secuestrada y en realidad es la voz sacada de los videos. En media Por hora eso alguien con siempre habilidad lo hace. esto que Terrible. yo les estoy diciendo, chicos, puede ser muy ocupada la inteligencia artificial, pero por supuesto yo creo que el ser humano tiene que desarrollar las capacidades sensibles y sensitivas para poder distinguir también cuando está viendo una fake news creada con inteligencia artificial, porque esto es un caso particular, pero digamos, después también hay algo que tiene que ver con la masividad, con crear imágenes distorsionadas, imágenes irreales, imágenes ofensivas, cosas que no están bien, donde tiene que prevalecer cierta sensibilidad, cierta moralidad, no todo es para hacer un chiste, no todo puede desvirtuarse, no todas las personas nos gusta vernos desfiguradas en imágenes, llevado al ambiente de la locución, del registro de la voz, de los actores e inclusive de los individuos y nuestros representantes, ¿sí? Todo tiene que tener un marco de respeto y para mí eso solo lo da el trato tete a tete entre personas. No, bueno, los chatbots, para mí yo puedo dar 800 años vueltas con un chatbot que casi siempre mi problema nunca tiene que ver con un chatbot. Claro, la inteligencia artificial debería tener algún tipo de reglamentación y normativa donde sea ocupada con estos fines beneficiosos para la humanidad, el desarrollo de medicamentos y demás cosas. Coincido con esto que dice Francisco, la tecnología es útil según el uso que le demos. Volvamos a esto que estábamos... actualmente para programación de software, sí, es lo que me imaginaba, todo lo que tenga que ver con programación, con medicamentos, con gramajes, con testeos, me imagino que la IA anda muy bien. Yo lo que creo es que nunca va a poder reemplazar es la sensibilidad social para abordar cuestiones problemáticas de los seres humanos que tienen que ver con su vida en comunidad. Quisiera ver si funciona para eso. Les decía. No creo que funcione para eso. Para nada. Eugenia, ¿puedo aportar algo desde mi punto de David, vista? ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto nuevamente estar en tu clase. Gracias, Mira, David. yo vengo de una universidad nacional de Burlingame, donde estoy haciendo redes y operaciones informática. Buenísimo. Y te digo que, avalo muy bien lo que decís. Yo creo que un programador nunca va a poder tener la empatía, la sensibilidad de poder abordar, ¿no? Y lo llevo a lo que yo ahora estoy estudiando porque directamente me corrí de ese lado y me pasé a trabajo social. Nunca va a poder tener esa asistencia de poder aportar, intervenir, la sensibilidad, la empatía, por más que un programa lo crea un ser humano que está horas de pruebe, error, volver a cambiar porque son códigos, son fragmentos de operaciones, pero un programa lo crea un ser humano, por más que hoy sea la inteligencia artificial, eso se sube a la nube y más adelante, eso que nosotros, o que el creador o ese programador que creó, tiene errores y no tiene errores. Entonces viene otro programador más avanzado, va a esa bibliografía y puede ver ese chequeo de ese cronograma y o se mejora o directamente queda estancado ahí. Pero bueno, a lo que voy hoy como trabajo social y que lo reavalo y te digo 1000, nunca va a poder tener la sensibilidad, la empatía para poder intervenir en estas problemáticas sociales. Coincido. Podemos utilizar la IA para resolver problemas, quizás tratar de hacer, tal vez podríamos probar a hacer un FODA en IA y ayudarnos, pero a su vez eso hay que llevarlo a una mesa de debate. No puede quedar en una computadora. Para mí me encantó el comentario de ya vimos lo que pasó en Terminator. Me hiciste reír con ese mensaje, te juro. Yo creo que yo ya opino como mi abuela a mi edad, que es que las personas necesitamos más
volver a lo humano que ir hacia lo tecnológico, hacia el otro, hacia la empatía con el otro, que hacia la frivolidad de una computadora, digo, hacia el afecto, hacia la empatía, hacia mirar a la niñez. Siempre quedo cursi diciendo que para mí la mirada que nos hace falta, tanto desde lo social, desde lo económico, lo educativo, no deja de ser la mirada de la ternura, mirar los problemas con ternura, la niñez con ternura, la vejez con ternura, a las personas que tienen que ir a trabajar muchas veces en condiciones muy precarias con ternura, tener una mirada que haga que nos importe el otro de verdad, de corazón, donde el otro forma parte de estadísticas, forma parte de análisis cuantitativos y relevamientos de censos que tenemos que hacer como parte del Estado, pero no deja de ser un otro que tiene que ser mirado con sensibilidad y entendimiento. Sobre todo si es una minoría, ¿sí? Y sobre todo de parte de los que no somos minorías. No nos tenemos que olvidar en las situaciones privilegiadas que estamos algunos y ponernos en el lugar del que no le tocó la misma. Eso vuelve mejor la vida en comunidad. Es educación emocional y es educación. A mí, digo, más allá de si algo está, digo, no sé, me pasó esto de ver en televisión que hubo personas que festejaron el cierre de Telam. Si está bien el cierre de Telam, si está mal el cierre de Telam, lo podemos discutir 1 hora si quieren. Podemos ir a un café y charlar sobre eso. Ahora, ir a reírse de una persona que se quedó sin trabajo, independientemente de si trabajaba bien, de si trabajaba mal, de cómo trabajaba, habla de una frialdad como sociedad que asusta. Tal cual, profe. En Instagram vi comentarios también que daban escalofrío, como decía, hablaban mal de esas personas y atrás de esa persona hay una familia, hay hijos. No, más allá de lo que corresponde, más allá de lo que no corresponde, más allá de cómo tienen que hacerse las cosas. Chicos, estamos en una sociedad donde no nos podemos reír de una persona que se queda sin trabajo, no nos podemos burlar del otro, no nos podemos burlar de una persona con discapacidad. Tenemos que tener empatía, tenemos que tener acercamiento y ese es nuestro registro como adultos, que somos ejemplo de los que vienen atrás, que son los niños. O sea, un poquito de sensatez, nada más. Después, si está bien o si está mal, es otro debate para otro momento. Sencillamente hay que ser muy respetuosos. Todos tenemos que mantenernos con educación se llega a cualquier parte. Entonces, como les decía, bueno, volviendo a este FODA, porque cuando vieron que cuando uno se pone a ejemplificar, se va por ahí, se va con el ejemplo, lo acerca de nuestros trabajos, los personaliza, porque esto es lo que pasa, cuando uno se pone a ver los problemas públicos, uno está atravesado por esta cuestión de los valores y el posicionamiento donde estamos, que nos hace involucrarnos más o involucrarnos menos con los problemas. Esto también está bueno y es importante que lo tengan en cuenta cuando ustedes hablen con otros actores que forman parte de los problemas públicos que van a debatir. Sí, hay mucha violencia. Sí, estamos atravesados por mucha violencia. Con respeto, eso logra que, o sea, uno tratando respetuosamente a los demás, logra que eso merme. Al detectar primero, como estamos hablando ahí del análisis FODA, las amenazas que las debilidades, la organización tendrá que poner atención a las primeras, es decir, a las debilidades, y desarrollar estrategias convenientes para contrarrestarlas y con ello ir disminuyendo el impacto de las debilidades. Al tener conciencia de las amenazas, la organización aprovechará de una manera más integral tanto sus fortalezas como sus oportunidades. Las fortalezas y debilidades incluyen, entre otros, los puntos fuertes y débiles de la organización y de sus productos o servicios o prestaciones, dado que estos determinarán qué tanto éxito tendremos poniendo en marcha nuestro plan. Algunas de las oportunidades y amenazas se desarrollarán con base en las fortalezas y debilidades de la organización y sus servicios y prestaciones. El FODA, como técnica de planeación,
permitirá contar con información valiosa, proveniente de personas involucradas con la administración y gestión de la política pública y que con su know-how, el know-how es una frase muy de la planificación, Mario Siede, que era un profe de la facu, la nombraba siempre, que es el saber cómo hacerlo. Eso lo tienen las personas que trabajan en una organización. Las personas, probablemente una persona que trabaja en un hospital de hace muchos años, esa enfermera que lleva 20 años ahí, va a ser la mejor persona para decirte, no sé, cómo largar un calendario de vacunación, a quién llamar primero, cómo comunicarlo, porque hay un conocimiento que se basa en la experiencia y no hay que desaprovecharlo, ¿sí? Seguramente hay muchos técnicos que son especialistas, pero no nos olvidemos de que adentro de nuestras instituciones ya tenemos especialistas de carreras, burócratas de hace muchos años, empleados de hace muchos años, que tienen mucho conocimiento interno y externo de lo que rodea a la organización que nos va a servir. Entonces siempre tenemos que saber valorar primero el capital humano que está dentro de una institución para luego llamar a capital, digamos, externo que podamos necesitar. Pueden aportar ideas inestimables para el futuro organizacional. Es necesario señalar que la intuición y la creatividad de los involucrados es parte fundamental del proceso de análisis, ya que para los que una determinada situación parece ser una oportunidad, para otros puede pasar desapercibida. Les habrá pasado. Del mismo modo, esto puede suceder para las amenazas, fortalezas y debilidades. La técnica requiere del análisis de los diferentes elementos que forman parte del funcionamiento interno de la organización y que pueden tener implicaciones en su desarrollo, como pueden ser los tipos de productos o servicios que ofrece la organización, determinando en cuáles se tiene ventaja comparativa con relación a otros prestadores, ya sea debido a las técnicas desarrolladas, a la calidad, coberturas, costos, reconocimiento por parte de los usuarios, etc. La capacidad gerencial con relación a la función de dirección y liderazgo, así como los puntos fuertes y débiles de la organización en las tareas administrativas. Los ítems pueden incrementarse de acuerdo a las percepciones que se tengan del entorno organizacional por parte de quienes realicen el diagnóstico. Es decir, que el método FODA va a depender de quién lo haga. Seguramente va a ser muy distinto si el FODA lo hacen, no sé, de pronto los dueños de una empresa o si lo hace, no sé, el gobernador y su equipo de ministros, a que si lo hace la gente que está en mesa de entrada. ¿No les parece? Porque van a observar con distinta mirada, con distinto lente social, la misma organización. No es lo mismo cuando uno está en lugares de poder más alto que cuando está en niveles organizativos más bajos. Entonces, de todo esto va a depender el resultado de nuestra FODA. Por eso es necesario anclarlo y definirlo en base a quiénes lo estamos haciendo al FODA. El análisis FODA emplea los principales puntos del estudio del contexto e identifica aquellos que ofrecen oportunidades y los que representan amenazas u obstáculos para su operación. Por ejemplo, y en términos económicos, si la planificación no está satisfecha, esto representa una oportunidad al no haber explotado en su totalidad el potencial de los productos y mercados corrientes. Si el análisis del contexto identifica un nuevo producto como necesario, esta sería otra oportunidad. En cambio, si el producto ya llegó a su maduración, esto significa una amenaza para la supervivencia que debe tenerse en cuenta durante el proceso de planeación. ¿Saben qué se me ocurría? ¿Por qué dejé este ejemplo? Porque pasó con los barbijos y con el alcohol en gel. No sé si ustedes se acuerdan de que fue un producto muy demandado, de que cualquiera que hiciera barbijos o alcohol en gel lo vendía, hasta que cuando se terminó la pandemia, cayó en desuso. Es decir, que todo producto o servicio tiene por ahí un punto que se llama de maduración, que es cuando ya está saturado el mercado de una solución. ¿Se entiende? Pasa, por ejemplo, no sé, si en una ciudad de 10.000 personas, como es la Villa Libertador San Martín, ya hay 3 escuelas,
está bueno hacer un FODA para ver si de verdad se necesita otra escuela, o capaz que se necesita una escuela, pero una escuela técnica, porque ya las escuelas de ciencias naturales ya hay 2 o ya hay 3. Entonces, por ahí está bueno ir viendo o hacer este tipo de análisis para ver cualitativamente en qué situación está una organización o algún tipo de proyecto o de planificación o de política pública que queremos llevar a cabo. También se debe señalar que los factores evaluados representan el mismo elemento de la técnica para todas las organizaciones, ya que lo que pudiera ser una fortaleza para una podría ser una debilidad para otra de ellas. Por ejemplo, ser una compañía pequeña probablemente permitirá tener un enfoque flexible en los clientes, esto sería una fortaleza, aunque probablemente no tendrá ventajas de una organización dominante relativa a las economías de escala. Por ejemplo, esto se puede aplicar a un municipio chico. Un municipio chico probablemente va a conocer a casi todos los que van a pagar el impuesto municipal. Va a conocer a su población el municipio. Probablemente las chicas que estén o chicos que estén en mesa de entrada vayan a conocer a todas las personas de su pequeña comunidad. Esa va a ser una ventaja porque, como decía hoy una compañera, el municipio ante un acto sensible, a un acto trágico, tomó la decisión de costear el traslado de una pequeñita que lamentablemente había fallecido. Esto te lo permite cierto acercamiento con tu comunidad. Ahora, esta comunidad, ¿cuál es el riesgo que tiene? Que al no ser tan grande, no posee tanto dinero para financiarse o no puede hacer quizás grandes obras cloacales o grandes obras de ampliación de la red de gas, ¿sí? Por el mismo hecho de ser una comunidad pequeña, ¿sí? ¿Se entiende cómo puede haber una fortaleza y una debilidad por la misma característica? Eugenia, Sí. eso también lleva a pensar a que lo que para un FODA, para un análisis FODA, hoy me representa una fortaleza, en otro tiempo, eso que fue por fortaleza puede ser la debilidad de ese mismo lugar o de esa misma organización. Claro. En una misma característica puede haber una fortaleza y una debilidad en simultáneo. Puede estar en ambos. En el cuadro podemos poner la misma característica como una fortaleza y explicarlo por qué, y como una debilidad y explicarlo por qué. Una oportunidad es algo que se puede aprovechar en nuestro beneficio y que bien puede ser una de las debilidades del competidor. Acá habla en términos económicos, por supuesto. También podría ser perfectamente una oportunidad, un mercado en expansión o la apertura de un nuevo mercado. Asimismo, las amenazas son externas a la organización y pueden ser reales o posibles en algún momento en el futuro. Esto es, por ejemplo, la posible entrada al mercado de nuevos competidores. Esto está explicado en términos de mercado porque yo utilicé una bibliografía que está más referida por ahí al mercado que al Estado porque lo explicaba en términos muy sencillos y muy ejemplificadores. Pero no puede ser Dalí. Hay distintos tipos de amenazas para las organizaciones estatales. Sí, por ejemplo, puede ser visto como una amenaza por ahí un cambio de gestión con una visión distinta. Después se subió al auto, Perdón, ahí silencié. Y bueno, yo lo último que hice acá, sí, se subió al auto. Yo lo último que hice fue, bueno, acá les dejé, el FODA como técnica de planeación permitirá contar con información valiosa proveniente de personas involucradas con la administración y gestión de la política pública que con su know-how es saber cómo, pueden aportar ideas inestimables para el futuro organizacional. Yo acá, a ver, cuando les mande el PowerPoint lo van a poder bien, que es una propuesta metodológica para el desarrollo de la técnica FODA. Está muy bueno. La primera va a ser la integración del equipo, es decir, bueno, juntar los planificadores y formar un equipo. En los miembros, esto sería formar los miembros claves del proceso de planeación. El segundo sería un diseño de la agenda de trabajo.
sin importar el tiempo que una organización requiere para llevar a cabo la planeación, es de suma importancia elaborar un programa que incluya todos los pasos dentro del proceso y especifique quién participa dentro de cada uno. 3, la sesión de trabajo o lluvias de ideas. Esto lluvias de ideas me encanta porque lo aplico un montón en mi trabajo en el privado también, que es, muchas veces tenemos un problema, yo hago solo en la parte de comunicación y me junto con mis otras compañeras, le planteo el problema y les consulto qué solución les parece a ellas plausible. Lo utilizo aislado del resto del proceso, pero van a ver qué práctica enriquecedora es hacer la lluvia de problemas. Por lo general, la mecánica del trabajo en análisis FODA consiste en abordar a través de la técnica lluvia de ideas las opiniones de cada uno de los miembros del equipo de planeación. Para que esta práctica sea eficiente, el equipo de trabajo puede realizar un análisis escrito del contexto, estableciendo su posición anticipadamente a la reunión, ¿sí? Resulta útil dar a conocer los resultados del análisis FODA a los administradores claves de la organización, por ejemplo, jefe de departamento, gerentes, administradores regionales, administrador general, etc. Ministro podría ser en este caso, para su opinión y aprobación. 4, selección y análisis de problema. Acá van a poder utilizar el árbol de problema que dimos previamente. En la mayoría de las organizaciones, el personal tiene intereses y puntos de vista diferentes, como ya veníamos charlando. Chicos, voy a parar de hablar para tomar un mate. Bueno, después vamos a pasar al punto 5, que es el ordenamiento de los problemas. Vieron en el árbol del problema que un problema llevaba a otros problemas y una vez seleccionados los problemas, a estos hay que darle un ranking de importancia donde ustedes deberán ponerse de acuerdo con otros actores para enumerar o en base a qué variables van a valorar como más o menos importantes estos problemas para decidir cuál va a ser el primero que van a abordar. Esto se va a hacer teniendo en cuenta el punto 6 también, que es la evaluación de problemas. Una vez ordenadas las propuestas por los integrantes del grupo, se los va a poner de menor a mayor importancia. Se hace una selección de los problemas, esto es el punto 7. En esta fase, las propuestas valoradas por los integrantes de equipo se ordenarán de mayor a menor, dependiendo del valor obtenido de cada una, a fines de saber cuál es la más significativa para el grupo. Se hace un análisis comparativo de FODA cuando se ha llevado a cabo el ordenamiento de las prioridades. Ahora, una por una en el apartado correspondiente, se estudian y comparan para determinar la naturaleza y el cómo habrán de resolver, conociendo cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas seleccionadas por el grupo. Deberá efectuarse un análisis de congruencia entre ellas a fin de determinar los problemas de trabajo y posibles alternativas estratégicas para la organización. 9, se buscarán las alternativas estratégicas, que esto lo saben hacer muy bien porque ya dimos planificación estratégica situacional. En la 10 hablaremos de la definición del concepto de negocio. Esto está porque es parte de una literatura que tiene que ver con el lenguaje de mercado, pero viene aquí en definición de concepto del negocio, dice: en esta etapa y con la información proveniente del análisis, se va a hablar de la propuesta de los planes de trabajo y alternativas estratégicas. Esta parte que viene ahora es muy similar a lo que se hace en el Estado, porque empezamos a ver la visión, la misión, la filosofía, la estrategia y los objetivos generales a los fines de qué política pública vamos a emplear, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una política pública, alguien dedicado al mundo de los negocios va a hacer un producto o un servicio, ¿sí? Se entiende que lo va a vender, nosotros no. Pero sí vamos a tener un usuario y un beneficiario de una política pública, como un bien o un servicio del mercado tiene un consumidor, ¿sí? El 11 va a ser el punto, el plan de operación. Como resultado de lo anterior, se tienen que realizar los ajustes necesarios a los planes de operación a corto plazo de cada una de las áreas, o bien establecerlos para lograr el futuro deseado para la organización. Los planes a largo plazo cubren periodos fijos, generalmente de 3 a 5 años, y se establecen por adelantado. Y después vamos a decir que estamos en un estado de evaluación
permanente, como la planificación estratégica situacional. Siempre vamos a estar revisando permanentemente los resultados y el camino que hemos tomado para saber si es el indicado, porque más vale volver un pasito para atrás que volver al principio, ¿sí? Además de los problemas y ajustes internos de la organización que pueden presentarse en el desarrollo del plan de operación de una organización, también existen factores inesperados, tales como los cambios políticos o los problemas de inflación, que afectan los resultados de un programa, y por ello es aconsejable evaluar todo el proceso de la operación anual de la organización y actualizar su concepto, reconsiderando estrategias, objetivos específicos y planes financieros, chicos. Bueno, para ir concluyendo, a la hora de abordar los problemas, se puede hacer un árbol de problemas, se pueden utilizar esta técnica FODA, son métodos que a ustedes les van a servir para hacer una descripción de la situación, para complementar lo que sería la planificación estratégica situacional que dimos en la clase anterior, ¿sí? Estas son herramientas que les van a quedar a ustedes, que no necesitan grandes sumas económicas, o sea, con un lápiz, una oficina o una compu van a poder elaborarlo, no se necesita tener grandes conocimientos o formación académica para llevarlos a cabo, muchas veces basta la experiencia, como venimos hablando, basta con lo que ustedes saben hacer, donde lo saben hacer, para llevarlos a cabo. Siempre es muy importante saber desde qué lugar estamos utilizando estas herramientas, porque nosotros como actores estamos anclados en determinados valores y determinadas realidades de una organización, ¿sí? David, qué bueno esto, qué lindo esto que escribís, de que estás muy conforme. Si no me echan, no, mentira. No. Lo asociás desde tu lado de auxiliar y también desde la trabajador social. Sí, David, por lo que te escucho, vos estudiás de todo, ¿no? No has dejado ninguna arista sin estudiar. Los números, lo social, todo. No sé si alguien tiene alguna duda o no. Hola, buenas tardes. Hola María Perdón. Rosa, ¿cómo estás? Bien, bien. No, yo quería solamente comentar, porque yo estoy en el área de salud, soy jefa de división de enfermería y por lo tanto tenemos todo lo que es planificación, tenemos problemas, tenemos todo. Y hace unos años, en el 2019, teníamos un director que él insistía mucho en lo que era el FODA. Y lo tuvimos en cuenta, lo hicimos, y ahí sacamos un montón de resultados de los inconvenientes que teníamos, de los cambios que queríamos, y todo desde el análisis FODA. Lo hicimos desde un servicio, después de las distintas áreas, y la verdad que la conclusión, hablando ahora y viéndolo de otra vista, otra visión, es un análisis de mucha importancia para iniciar otras cosas importantes, digamos. Ahí sacas la conclusión de lo que realmente hay deficiencia, por decirlo de algunas formas, en las instituciones, desde su funcionamiento hasta, no sé, Sí. Hasta qué sus puede reglas, sus fortalecer, protocolos, mejorar, todo. incluso hacer una capacitación, porque habla de las debilidades internas. Así que sí, totalmente. Es así como dice Por eso María. digo, es muy bueno tenerlo en cuenta y analizarlo siempre, desde donde estemos. El análisis da ese conocimiento un poco más integral, digamos, de donde estamos parados. Totalmente. Chicos, no sé si alguno tiene dudas o algo. Bueno, Pablo, ok, ¿ya llenaste la asistencia? Buenísimo, André. Saludos allá por La Pámpara, ¿qué estás?
Ok, qué bueno, que pases lindo. Hay un monumento a Kennedy en La Pampa, ¿sabías? Increíble. Siempre me pregunto por qué le hicieron un monumento a Kennedy en La Pampa, al presidente Kennedy, al que murió de un disparo. Si no sabían ese dato, ahora lo saben. Búsquenlo en Google Maps. Increíble, no entiendo por qué, no entiendo la relación entre La Pampa. Ay, le haría un foda a eso. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Ese fue el dato de color de la clase de hoy. Bueno, me alegro que les haya gustado la clase. Nos vemos el jueves. Saludos. Gracias, María Laura. Completen, por favor, el formulario de asistencia. No se vayan sin completarlo. Chau, 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 Meli. Chau, Maru. Nos vemos el jueves en mi tutoría. Besos, Marisol. Besos, Maru. Gracias, Fran, por tu mensaje.